porque en ese proceso tu paciencia se forja en mí y aprendo a amar, pero va en contra de mi humana naturaleza ceder y dar las tiendas a tu Santo Espíritu, porque mi humana naturaleza siempre grita su sentir y es muy fácil ignorar la voz de Dios. Y gracias, Señor, por esas victorias que me das cuando entrego todo mi ser a ti. Tú prometes bien que en la tentación me darás la salida y podré soportar, pero va en contra de mi humana naturaleza ceder y dar las tiendas a tu Santo Espíritu, porque mi humana naturaleza siempre grita su sentir y es muy fácil ignorar la voz de Dios. Y muchas gracias, Señor, porque cuando tú ocupas en mi vida el primer lugar, es hermoso vivir. Y muchas gracias, Señor, porque cuando tú ocupas en mi vida el primer lugar, es hermoso vivir. Qué bueno es que el tiempo ha pasado, la pandemia se está yendo y podemos nuevamente, a pesar de nuestros años, estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y en especial en esta mañana, y yo les voy a pedir de su paciencia, porque para mí hoy es como la primera vez. Hace más de un año y medio, que no estábamos delante del Señor con nuestros hermanos y con la responsabilidad de traer el mensaje, la palabra que Dios quiere compartir con nosotros en esta mañana. Nerviosismo que incluso me llevó a no traer la presentación. Que así confío que todos tengan una Biblia, porque a veces con el tema del PowerPoint y como los textos bíblicos están en la pantalla, ya la Biblia queda en nuestra casa. Que así pidiéndole las disculpas, quiero comenzar a compartir con ustedes lo que el Señor puso esta mañana en mi vida. Yo los invito a abrir en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3.
Y vamos a leer allí desde el versículo 6 al versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Que Dios bendiga su palabra. El domingo pasado escuchábamos el mensaje del pastor y nos hablaba de cuidar el corazón. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo con Esteban de dar clases de cardiología, pero también en esta mañana, de alguna manera, aunque con otro enfoque, queremos hablar del corazón. Yo quiero invitarles primero a ubicarnos, a tener una idea, a recordar el contexto de este pasaje. Salomón hacía poco tiempo que había sido ungido como rey de Israel. Era el sucesor que Dios había elegido para suceder a David. Era un hijo de David que Dios había elegido. Y dice allí los primeros versículos de este capítulo que se había trasladado a la ciudad de Gabaón. Y se había trasladado también, de acuerdo a este versículo, para ofrecer sacrificios. ¿Por qué había ido a Gabaón? Porque incluso si ustedes después miran y leen, se puede prestar a distintas interpretaciones esta visita, porque Gabaón estaba en un lugar alto y se menciona que Salomón iba a adorar a los lugares altos. Pero en este caso puntual, allí en Gabaón estaba el tabernáculo de Dios, estaba el altar de bronce. Si recordamos lo que se nos relata en la historia de la vida de Samuel, Samuel había construido una tienda en Jerusalén y lo que había trasladado era el arca. Pero el tabernáculo, el altar de bronce, estaba allí en Gabaón. Lo otro que también podemos mencionar y que para ello nos apoyamos en el pasaje paralelo de esta historia que está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, si usted lo lee, le va a ver de que no solo fue a ofrecer sacrificios, sino que la intención de Salomón era de consultar a Dios. Fue a consultar a Dios. Se puede prever, se puede considerar que Salomón tenía inquietudes, Salomón tenía preocupaciones. Estaba en un lugar que era un lugar muy especial. Y necesitaba consultar a Dios para recibir guía de Dios, para recibir la dirección de Dios. Insisto, no fue simplemente por sacrificar, sino que quería alabar y adorar a Dios, pero también quería consultarlo a Dios por sus preocupaciones, por sus dudas, por sus inquietudes que Salomón estaba teniendo. Fue a poner delante de Dios todo eso que estaba viviendo. Y en ese estado, que de alguna manera conmovía espiritualmente a Salomón, aquí en los primeros versículos se nos dice que Salomón se durmió.
Se durmió en ese estado, quizás con esos pensamientos. Quizás había estado orando poco rato antes, planteándole a Dios a todas sus inquietudes, y como a veces nos pasa a nosotros, nos vamos tan bendecidos por Dios, que cuando apoyamos la cabeza en la almohada, muchas veces se nos vienen las preocupaciones, los problemas, pero otras seguimos viviendo en ese estado, en esa comunión con el Señor. Salomón se durmió. Y mientras estaba durmiendo, se nos dice de que se le apareció el Señor. En los sueños se le apareció el Señor. Era el momento oportuno que el Señor sabía que tenía que presentarse. Y le hace un ofrecimiento que yo sé que todos nosotros quisiéramos tener. Pide lo que quieras que yo te dé. No había condiciones, no había limitaciones. Salomón, estás en este estado, pues abre tu corazón y pide lo que está en tu corazón que quieres que yo te dé. Y así en definitiva llegamos al pasaje que hemos leído, porque precisamente este pasaje lo que nos trae, lo que nos presenta, es ante esa maravillosa pregunta de Dios que hizo Salomón. Y como vimos ahí, y ya de arranque en el versículo 6, a partir del versículo 6 vamos a ver cosas que nos permiten conocer bien a Salomón, comprender bien el estado de Salomón. Comienza con algo que es muy trascendente y con toda seguridad y sin ninguna duda debería ser el comienzo de cualquier oración que los creyentes elevamos a Dios. Reconocía el amor, la misericordia de Dios, en especial la que había tenido para con su padre, pero también reconocía el amor y la misericordia de Dios, que era lo que lo había puesto a él allí en ese lugar. Salomón sabía y sentía que si era rey de Israel, no era solamente porque era el sucesor de David, sino porque Dios lo había puesto allí en ese lugar. Salomón no se sentía rey. Dice aquí la palabra, en sus palabras, dice, yo soy tu siervo. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Es decir, además del reconocimiento y de saber de que estaba allí porque Dios lo había puesto, estaba reconociendo también su dependencia de Dios. Los reyes humanos, en general, los gobernadores, aquellos que están en lugar de dirección, de liderazgo, a veces pueden caer y muchas veces caen, como que en ese lugar que están es por mérito propio, que es por sus capacidades, que están allí para dirigir. Salomón no. Salomón pensaba, Señor, tú me pusiste aquí, yo dependo de ti y estoy aquí, con humildad reconozco, para ser tu siervo, para servirte, para cumplir lo que tú quieres que yo haga, para poder realmente seguir delante con ese propósito que tú tienes para mi vida. Lo tercero que vemos en este pasaje, y que también está allí en el versículo 7, que Salomón con su humildad reconoce y dice, yo soy joven. No se sabe exactamente qué edad tenía Salomón cuando elevó estas palabras, pero sí lo que los comentaristas, los estudiosos afirman es que estaba allí alrededor de los 20 años. Indudablemente tenía poca edad para ocupar tal posición. Pero creo que Salomón quería decir más, que no se encontraba en la edad. Salomón estaba diciendo, soy inexperto,
soy inmaduro, soy incapaz. Tú, Señor, me pusiste en un lugar como rey, yo soy tu siervo, pero no estoy preparado. No tengo experiencia. No tengo experiencia. Resalta su madurez, resalta su falta precisamente de experiencia. Y dice otra cosa que también es importante tener en cuenta. Agrega, y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, soy inmaduro, soy inexperiente, pero Señor, no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo comportarme, no sé cuáles son los pasos, cuáles son las decisiones que tengo que tomar para hacer lo que tengo que hacer en este lugar donde, Señor, tú me has puesto. Quiero cumplir con tu misión, pero no estoy preparado. Eso que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? O por lo menos me pasa a mí. Hay muchas veces que no sé lo que tengo que hacer, que me doy cuenta de que necesito algo más para poder hacer realmente lo que debo hacer. Señor, yo soy tu siervo, me pusiste en medio de un pueblo que es grandioso, no se puede contar ni numerar. Soy joven, inexperto, inmaduro. No sé lo que tengo que hacer. Y esa era la gran inquietud y la gran preocupación que estaba en el corazón de Salomón. ¿Se acuerdan que yo les mencioné esa maravillosa oferta que le hizo el Señor, no? Pide lo que quieras que yo te dé. Yo le pido que usted piense por un segundo, si Dios le hiciera esa oferta en este momento, ¿qué le pediría? Yo tengo un ratito acá, 20 minutos para hablar, pero si tuviera que decir lo que le pediría al Señor, se me iban a ir los 20 minutos. Pero Salomón le pidió una sola cosa. Mire el versículo 9. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido. Lo que estaba ante tanta cosa que tenía la posibilidad de pedir, estaba pidiendo un corazón entendido. Y por eso yo les mencionaba lo de la cardiología y la semejanza con lo que escuchamos el domingo pasado. Un corazón, ya lo escuchamos, lo sabemos y lo escuchamos también por medio del pastor Esteban. El concepto, nosotros hacemos un énfasis hebreo, lo que los hebreos consideraban por corazón, y lo que la Biblia se entiende cuando se menciona la palabra corazón, ¿no? El centro interior, ese centro de nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y yo digo, ese era el sentir de los hebreos, pero también nosotros hoy, en nuestros días, muchas veces utilizamos el concepto de corazón dentro de los mismos términos. Vemos al corazón como el centro de los sentimientos, vemos al corazón como el centro de la voluntad. Es decir, que Salomón lo que estaba pidiendo estaba relacionado con algo que hacía a su ser interior, a su personalidad, a su capacidad de llevar y de enfrentar la vida como todo ser humano. Y ese corazón que le pedía, dice nuestra versión en la Reina Valera, era un corazón entendido. Cuando preparábamos el mensaje, realmente cuando leíamos esto, ¿cómo lo explicamos? Decíamos, ¿qué es un corazón entendido? Y como hacemos siempre, cuando tenemos dudas, recurrimos a la palabra de Dios, a las distintas versiones, a los comentaristas. Y de alguna manera el Señor nos mostró de que esta palabra que utilizaban los hebreos, entendido, shamá, básicamente significaba oír
escuchar, prestar atención, el oír no solo por el oír, sino el oír inteligente, el escuchar realmente recibiendo lo que se quería decir. Y me gustó, para clarificarlo, el concepto que encontré en la versión en español de la Biblia textual. Dice allí: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Un corazón entendido es un corazón que sabe escuchar. ¿Vieron? Escuchar escuchamos todos. O mejor dicho, comencemos por el paso anterior. Oír oímos todos. Casi siempre escuchamos. Pero la pregunta es si realmente sabemos cómo escuchar. Podemos escuchar y prestarle atención a aquellos que nos conforma, que esté de acuerdo como nosotros pensamos, aquello que deseamos, aquello que nos gusta. Podemos escuchar o saber escuchar lo que nos agrada. Pero no siempre lo hacemos. Y si bien Salomón no era sordo, Salomón tenía las facultades de escucha completamente sanas, como la tenemos la mayoría de los hombres, que podemos escuchar perfectamente. Él lo que estaba reconociendo aquí con esta expresión de corazón entendido, que él necesitaba saber escuchar para su fortalecimiento, para su crecimiento, para recibir la experiencia, el conocimiento, para hacer lo que Dios le había pedido hacer. Saben que cuando leemos la palabra, sabemos que a Dios le agrada, que el Señor desea que sepamos escuchar. El Señor dice allí en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen. No solo escucharon, recibieron, percibieron las palabras, sino que hubo ahí un saber escuchar para seguir al Señor. Lo desea. Es más, si me pongo un poco riguroso, digo, la palabra de Dios nos manda saber escuchar. En Primera de Santiago, en el capítulo 1, versículo 9, se nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y siguiendo con mi costumbre, comparando versiones bíblicas, llego a la Nueva Traducción Viviente, que también nos aclara y nos quita cualquier tipo de interpretación y duda de qué es lo que nos está mandando el Señor. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensa que entiende. El escuchar, el saber escuchar. Salomón escribe en el libro de Proverbios, también allí en el primer capítulo del libro de Proverbios, que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Salomón quería un corazón que supiera escuchar. Un corazón que supiera escuchar, tener un corazón que supiera escuchar para conocer, para saber, para entender, para obedecer, para aplicar. Salomón sabía que solo Dios podía darle la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la verdadera inteligencia.
en sus propias palabras, en el libro de Proverbios, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este era el pedido que estaba haciendo Salomón. Un solo pedido, pero que se extiende, se ramifica, cubriendo todas las áreas de su vida. Podía haber pedido un montón de cosas, pero él sabía que con una, que era fundamental, se abrían todas las posibilidades para todo lo otro que Salomón podía necesitar. Pide un corazón entendido, y en el mismo versículo nos dice para qué lo pide. Para juzgar a su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón está pidiendo un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Y miren, yo pensaba, digo, ¿cuál es la mejor forma de explicarlo? Salomón pidió un corazón entendido para hacer lo que tenía que hacer. Para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Para saber lo que tenía que hacer, que agradara a Dios. Un corazón entendido para quitar todas esas dudas e incertidumbres cuando muchas veces pasa, no sabemos lo que hacer. Y agrega, discernir entre lo bueno y lo malo. Señor, dame un corazón para que yo sepa lo que tengo que hacer y dentro de esto que tengo que hacer, también la capacidad de poder distinguir, de separar, de comparar y eliminar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Salomón, de alguna manera, por sus primeros pasos en esa posición, no siempre había hecho lo bueno. No siempre había hecho lo correcto, posiblemente por su inmadurez, posiblemente por su inexperiencia. Fíjense en que lo primero que nos relata el versículo 1 de este capítulo 3 es que había hecho parentesco con el faraón, se había casado con la hija del faraón. Y eso que había hecho no era lo que debía hacer, eso no estaba conforme a la voluntad de Dios y quizás ese hecho con otros podían estar diciendo, estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo tengo que hacer lo que tengo que hacer? Mire, yo trataba yo no digo de interpretar, por lo menos de parafrasear dentro de mi mente, ¿qué era esto que estaba pidiendo Salomón? Y ahí escribía, Señor, tú me pusiste en este lugar, tú me has asignado esta tarea. No estoy preparado, soy inexperto, soy incapaz, soy inmaduro. Señor, renueva mi corazón, renueva mi mente, renueva mis pensamientos. Que esté preparado para escucharte, para crecer, para madurar, para ser capaz de hacer no lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que tú esperas y quieres que yo haga. Que cuando me enfrente a situaciones y pueda distinguir lo que es bueno y lo que es malo, no sea lo que yo pienso, lo que yo arrastro desde mi vieja naturaleza, no sea de acuerdo a las corrientes del mundo que tratan de influenciarme, sino que el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, está en tu palabra y yo quiero entenderla, porque quiero hacer las cosas en mi vida de esta manera. Todos saben la historia y si siguen leyendo, y si no la saben y siguen leyendo, van a ver de que ante esta oración Dios se agradó. Dios realmente sintió un agrado por lo que Salomón estaba pidiendo. Y Salomón me podías haber pedido un montón de cosas. Pero yo te voy a dar esta.
Y te la voy a dar más de lo que vos pensás. Y te voy a dar más de las otras cosas que no me pediste. La bendición de Dios sobre la vida de Salomón cayó de una manera formidable. Había pedido un corazón entendido. Y Dios había escuchado su oración y había respondido, dándole lo que Salomón le pedía y mucho más. Y este ejemplo de esta oración de Salomón, de estas vivencias de Salomón, hermano, hermana, presentan enseñanzas fundamentales, básicas y diarias para nuestra vida. Quizás alguien lea de esto y diga, bueno, pero este pasaje está para enseñarle a reyes y gobernadores, para personas que están en posición de gobierno, en posiciones de dirigir, en posiciones de liderar. Pero es un pasaje, hermano, hermana, que está para todo creyente fiel. Y veámoslo de esta manera. Dios tenía un plan para Salomón. Dios le había asignado una misión, tenía un propósito, había un propósito que Salomón tenía que cumplir. Había un propósito de Dios para su vida. Y hermano, hermana, al igual que Salomón, los que amamos a Dios, fuimos llamados conforme a su propósito, dice Romanos 8:28. Y todavía nos menciona de que ahí a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien, siendo llamados para su propósito. Si recordamos lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, cuando está hablando de la nación, del pueblo, de la iglesia, y en definitiva de todos quienes integramos y formamos parte de ese linaje escogido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio, dice que somos adquiridos por Dios. Dios nos compró. Dios pagó el precio de la sangre preciosa de Jesucristo para comprarnos. Y dice Pedro, ¿para qué hizo todo esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes de nuestro Dios. Y anunciamos las virtudes de nuestro Dios con nuestras palabras, pero también anunciamos las virtudes de nuestro Dios con nuestros hechos. El Señor nos ha dado una nueva vida. La vida vieja pasó. Tenemos una nueva vida y nos pide que en esa nueva vida le agrademos en todo. Recuerda Colosenses, agradando a Dios en todo. Que todo lo que hagamos, que las decisiones que tenemos que tomar, las podamos hacer conforme a la voluntad de Dios, guardando su palabra, asumiendo y poniendo en práctica sus enseñanzas y sus mandamientos. No recuerdo ahora el pasaje, creo que está en el libro de los Salmos, pero no lo recuerdo, que el Señor nos dice en su palabra que Él nos enseña provechosamente. Todo lo que Dios nos enseña es para provecho y para bien. Y es por eso la importancia de tener un corazón entendido, que sepa escuchar lo que Dios me pide, lo que Dios me enseña, lo que Dios me manda, para ponerlo en práctica. Y si tengo que decidir, si tengo que definir qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿a dónde voy a recurrir? Prendo la computadora, entro en Google y pongo está bien hacer tal cosa. No lo haga porque va a tener un lío bárbaro. Porque va a encontrar a unos que le va a decir que está bien y otros que le van a decir que está mal. Y si llega a leer algo de hace 50 años atrás, le va a pasar lo mismo. Es más, pensemos un poco en nuestra vida. Había cosas en mi juventud que yo consideraba que está bien. No se las voy a decir para que después no me cargue. Pero que hoy
con el entendimiento que Dios me ha dado, tengo que reconocer que está mal. No hay fuente, no hay otra fuente en la cual pueda ser más absoluta, más real que la palabra de Dios. Y eso necesitamos escuchar con atención, saberlo escuchar, para hacer lo que tenemos que hacer, para tomar las decisiones guiados por la dirección de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que Dios ha puesto o que Dios ha permitido que pasaran en nuestra vida? Y me he sentido incapaz. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué camino seguir? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? Es decir, no un corazón cerrado que niega o que quiere dejar de lado a Dios, aún teniendo a Dios, amando a Dios, en mi capacidad. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la decisión correcta? Quiero agradar a Dios. ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Nosotros, de la misma manera que Salomón, hermana, no solo es posible, es real que durante momentos de nuestra vida pasemos por este tipo de situaciones, de incapacidad, de inexperiencia, de inmadurez, de falta de esa capacidad espiritual para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces uno ha experimentado de que reconocer la voluntad de Dios en esas situaciones muchas veces se nos complica? Nos sentimos abrumados. Es como que entráramos en un laberinto y diciendo, yo quiero llegar allá agradando a Dios y tengo un montón de caminos que se me presentan. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? Y es allí donde este ejemplo, esta enseñanza de Salomón, a través de su oración el Señor pone para traernos a nosotros la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Buscar a Dios y pedirle a Dios, reconociendo realmente qué es lo que estamos necesitando. Puedo pedirle por cada una de las situaciones que pueda enfrentar. Pero qué bueno que cada mañana le diga, Señor, me voy a levantar, me voy a encontrar con un montón de cosas. Señor, que tenga un corazón entendido para hacer las cosas conforme a tu voluntad y agradándote a ti. Y sabemos que solo Dios y solo Dios, es el que puede darnos esa capacidad para hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que estemos enfrentando. No hay estudios humanos, no hay capacitación humana, no hay experiencia humana que nos prepare realmente para poder entender y hacer las cosas como debemos en este mundo que vivimos. Solo si tenemos un corazón entendido que Dios ponga dentro de nosotros. Yo les decía, si Dios nos compró, si Dios nos llamó, si Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, porque cada hijo de Dios sabe que Dios tiene un propósito, una misión que le ha asignado. Él quiere darnos un corazón entendido. Dios quiere darnos un corazón que entienda su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento. Salomón pudo pedir muchas cosas, pero la petición fue simple y clara. Una oración donde reconoce al Señor, el amor, la misericordia, reconoce sus incapacidades, su inmadurez, su inexperiencia, la humildad que desecha el orgullo, y eso le agradó a Dios y le dio más de lo que pedía. Por eso,
hermano, hermana, ante esas situaciones es imprescindible orar. Y orar pidiendo lo que usted necesita, pero apoyado en un principio. Pidámosle primero a Dios que nos dé un corazón que pueda saber escucharlo para poder cumplir con su palabra, hacer lo que Él nos pide, distinguir lo bueno y lo malo, de acuerdo a su verdad. Todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, con ese corazón entendido, no tenga ninguna duda, va a agradar a Dios y su vida va a ser bendecida. Bendecida en general, bendecida en particular en eso que tanto lo está abrumando. Yo reconozco en esta mañana que necesito que el Señor renueve mi corazón. Necesito que el Señor me enseñe a saber escucharlo, para que lo que escuche lo pueda poner en práctica, lo pueda poner en obra, pueda hacerlo en mi vida. Cada paso que doy lo puedo hacer conforme a su voluntad. Dios no quiere insensatos. Dice Pablo en Efesios, quiere entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y para eso necesitamos un corazón entendido. ¿Vamos a orar? Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú nos has permitido un día más estar aquí en tu presencia con nuestros hermanos para alabarte y para adorarte. Gracias porque tú nos estás llevando dentro de esta nueva normalidad a restablecer nuestro ritmo de vida, nuestras actividades. Gracias, Señor, porque tú estás en el control de la situación de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Señor, abierta tu palabra, escuchando tus enseñanzas, tus mandamientos, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por todo lo que tú me has dado. Yo te doy gracias por todas las bendiciones que tú has derramado en mi vida. Pero, Señor, quiero pedirte de manera especial. Quiero que dentro de mí, que mi ser interior, realmente pueda tener la capacidad, las virtudes, las facultades para saberte escuchar, para poderte conocer más, para saber más de ti, para conocer bien tus enseñanzas y tus mandamientos, para tener en claras esas exhortaciones que me das de que esto no, y poder ver el sí en lo que tengo que hacer. Señor, que no solo lea tu palabra, que no solo reflexione, sino que realmente crezca dentro de mí. Que la inmadurez se transforme en madurez. Que el alimento de niño se transforme en un alimento sólido. No solo para hacer las cosas bien, Señor. No solo para tomar las mejores decisiones, sino para que todo lo que yo haga realmente lo pueda hacer conforme a tu voluntad. Para que cada paso en este andar, en esta misión que tú me has puesto, realmente pueda ser de tu agrado. Solo tú, Señor, puedes ayudarme. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Y también que tu presencia allí no solo les esté trayendo como trae a mi vida ese sentimiento, esa realidad de reconocer tu amor, tu compasión, sino, Señor, también sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro guía, sé tú el que nos guíe en cada paso de nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.